Cuando hemos estado hablando de las curvas en el plano, curvas planas y de lo que ocurría, realmente habíamos estudiado el sistema de referencia móvil, cuya idea realmente era partir de una base de tu espacio vectorial, que era la base estándar de toda la vida, que esa base siempre era la misma, y entonces la descomposición de nuestros vectores de dirección y demás, pues va cambiando dependiendo de cómo descomponía el vector correspondiente utiliza esa base. Claro, a lo mejor esa descomposición era complicada porque la base es importante. Y la idea fue, vale, vamos a tratar de buscar otra base equivalente, y equivalente en el sentido de que te dijese, pues, que lo guay de la base con la que trabajamos, Euclides, que era una base ortonormal. Todos los vectores tenían norma 1 y todos los vectores eran perpendiculares entre sí. Oye, podemos mantener eso, a lo mejor podemos construirnos otra base que también sea ortonormal, precisamente con esos vectores tangente y vector normal. Y lo guay es que entonces tenía más relación con el comportamiento de la curva. Ahora estamos trabajando con curvas en el espacio. Ya tenemos tres componentes. La pregunta es, en nuestra base ortonormal del espacio euclídea, a 1,00010001, ¿podemos realizar alguna modificación similar como lo que ocurría para mantener un buen comportamiento en nuestra base, pero que además tenga que ver con la curva? Oye, sí. Un primer problema que hemos visto ya era el que teníamos con la recta tangente. Y es que la diferencia de ese comportamiento geométrico de la recta tangente, que la recta tangente en el espacio ya no era tan fácil de interpretar como decir, no, la recta que se apoya en un único punto en nuestra curva. Tú dices, claro, es que al ganar una dimensión puedo girar, rotar esa recta. Entonces podría haber más de una recta tangente. Justamente porque lo que hemos visto es que hay un plano tangente a lo mejor, que contiene infinitas rectas, todas ellas tangentes. No, mira, analíticamente éramos capaces de obtener exactamente una única recta tangente que venía determinada por ese vector derivada. Vale, pues utilizando esa misma noción, más analítica que geométrica, vamos a tratar de irnos construyendo nuestra correspondiente base adecuada que mantenga la información de la curva en el espacio. Lo hemos llamado triedro de Frenet porque precisamente vamos a tener ahora en lugar de dos vectores, tres vectores. Entonces, vamos a partir de nuestra parametrización, es decir, sea alfa que va y de 3, una parametrización regular de la curva C. Entonces, para cada t, t de nuestro intervalo, vamos a definir los siguientes vectores. Entonces, por un lado, el primer vector que realmente ya hemos visto es lo que sería nuestro vector tangente unitario. Es que no lo hemos visto como tal, sí, pero lo hemos visto de forma implícita a la hora de construir nuestra recta tangente. Entonces, ese vector tangente unitario, ¿quién va a ser? Pues va a ser un vector de su alfa de t, donde lo que vamos a hacer es decir, justamente la recta tangente tenía como vector de dirección al vector alfa prima de t, y lo único que tenemos que hacer es para convertirlo en un vector unitario es dividir entre la norma de el alfa prima de t. No hay problema porque como estamos trabajando con una parametrización regular tenemos garantía de que el vector alfa prima nunca es el vector nulo, entonces nunca vamos a dividir entre. Que por lo que sea nos gusta más poner
alfa prima de t partido el v alfa de t. Sin problema. A mí me parece menos natural porque tengo que recordar entonces que era v alfa. Ah, v alfa era la normal de alfa prima. Supongo que era la normal de alfa prima, pero bueno, a gusto los colores. El problema viene ahora con cómo definimos el resto de tangentes. Claro, ya no es tan sencillo el decir como en el plano, el vector normal era coger este vector y darlo a grado pi medio en un sentido antihorario. Claro, pero aquí rota, ¿para dónde? Porque hay más de una dimensión en la que podrías rotar. Tú dices, claro, el problema de aumentar las dimensiones es que aumenta los grados de libertad que tengo de realizar estas operaciones. Entonces, la parte geométrica no va a ser ahora tan buena para definir este vector normal como hacíamos en el caso bidimensional, que tanto la recta tangente como este diedro de Frenet se conseguía súper fácilmente con una interpretación geométrica sencilla que además coincidía con la interpretación analítica. Aquí hemos dicho la geometría está fallando si quiero definirlo de forma unívoca. Necesito utilizar algo más analítico. Vale, pues vamos a utilizar algo más analítico. Ya hemos utilizado el vector alfa prima. ¿Hay algún momento en el que hayamos utilizado también el otro vector aparte del alfa prima? Hemos definido Sí. un único concepto con otro vector aparte del alfa prima, ¿verdad? Que había sido para construirnos un plano que habíamos llamado plano osculador. Ojo, había una condición adicional sobre el plano osculador. Y es que yo quería estudiar un espacio vectorial generado por el vector alfa prima y por el alfa segunda de t. Obviamente, si esos vectores eran linealmente dependientes, no estoy generando un plano. Por lo tanto, necesito que esos dos vectores sean linealmente independientes. O lo que es lo mismo, hayamos dicho que aquellos puntos donde esos dos vectores eran linealmente independientes no eran puntos de inflexión. Pues vamos a pedirle un poquito de mejor comportamiento a nuestra curva y es que por lo menos el punto en el que queremos construir este triedro de Frenet no sea un punto de inflexión. Es decir, añadimos ahora, de forma adicional, sea además alfa de t entre nuestra curva C, un punto de la recta negación que no es de inflexión. Es decir, esto lo que significa es que la dimensión del espacio vectorial generado por los vectores alfa prima de t y alfa segunda de t es 2. O un poquito fijo decir, los dos vectores son linealmente independientes. ¿Vale? Hemos visto que geométricamente podíamos construir justamente el plano osculador. Y el plano osculador tenía plano afín, en este caso, una base vectorial asociada. Bueno, pues definimos entonces un vector, sería el vector normal unitario, que denotamos por, igual que hacíamos en el caso bidimensional n su alfa de t, como aquel que verifica que la base formada por t su alfa de t y el n su alfa de t tenga, sea una base del espacio de direcciones del plano osculador
y que además tenga la misma orientación que... ¿Cuál era una base sencilla de este espacio de direcciones del plano osculador? Entonces era el lineamiento independiente, pues lo más sencillo es coger el espacio generado por esos dos vectores. Por lo tanto, una base sería simplemente coger la base alfa prima de t, alfa segunda de t. Lo que estamos diciendo es que queremos coger justamente ese vector de esta base que tiene exactamente la misma orientación que tenemos con la base que ya conocíamos del plano osculador correspondiente. ¿Vale? Lo importante es que elegimos este vector n su alfa de modo que sea perpendicular al vector tangente. Una vez que tenemos esta parte, ya el tercer vector es súper sencillo de construir. ¿Por qué? Porque ahora vas a ver que tenemos para nuestro tercer vector que nos falta, que sería el vector algo unitario. Tenemos el vector tangente, que tú dices, claro, es el vector tangente porque es el vector de dirección de la recta tangente de la que se apoya. Makes sense. Tenemos el vector normal porque es ese vector perpendicular al vector tangente que está dentro de nuestro plano osculador. ¿Vale? Ya necesitamos otro vector, ¿verdad? Ese otro vector me encantaría que formase una base ortonormal. O lo que es lo mismo, ese tercer vector tiene que ser perpendicular al primer vector, tangente, y tiene que ser perpendicular al segundo vector, que es el vector normal. ¿Cómo lo llamamos? Bueno, pues si tengo un vector que es normal a dos vectores, podríamos llamarlo el vector binormal, porque es normal perpendicular a dos cosas, pues así de simple. Y cogemos nuestro vector binormal unitario, simplemente como lo denotamos P o alfa de t, y se define como el t o alfa de t, producto vectorial con el n o alfa de t. Esto simplemente es nuestro eh, tercer vector binormal. Entonces, ¿qué es lo guay? Esos tres vectores que nos hemos construido ahora los hemos construido de forma que son vectores perpendiculares y unitarios. Es decir, nota, hemos construido una base ortonormal de R3, formada por el vector t o alfa de t, el vector n o alfa de t y el vector p o alfa de t. Ojo, no es una base cualquiera, sino que además esta base constituye lo que se conoce como un triedro directo. Es decir, ¿sabes lo que significa triedro directo? Es más habitual verlo en física, sobre todo. Aparte es una No. parte un poquito métrica, entonces por ahí a lo mejor lo tenemos. Hemos cogido tres vectores, ¿verdad? Ujú. Tenemos el vector t, vector t o alfa de t. Tenemos el vector n o alfa de t. Y tenemos el vector t o alfa de t.
Si uno se fija, estos vectores los hemos construido de forma ortogonal. Como son de forma ortogonal, claro, ¿hay alguna operación sobre vectores en R3 que me permita a mí con vectores perpendientes a unos vectores dados? Sí, justamente el producto vectorial. Entonces uno dice, triedro directo lo que significa es que puedo conseguir cada uno de estos vectores como producto vectorial de los otros dos. Y el directo es que siempre va en el mismo sentido, porque los ordenamos de este modo. Es decir, si yo hago el producto vectorial del t sub alfa con el n sub alfa de t, ¿qué vector obtengo? El vector binormal b sub alfa de t. Si hago el producto vectorial del n sub alfa de t con el b sub alfa de t, obtengo el vector t sub alfa de t. Y por último, si hiciese el producto vectorial del b sub alfa de t con el t sub alfa de t, obtengo el n sub alfa de t. Esto lo único que significa es que cada uno de estos vectores se obtiene de ese modo. Es decir, el t sub alfa de t lo puedo obtener como, pues cojo el n sub alfa con el b sub alfa. Y sería n sub alfa de t, producto vectorial con el b sub alfa de t. ¿Y cómo consigo el n sub alfa de t? Pues para llegar aquí has tenido que empezar en el b sub alfa y multiplicar luego por el t sub alfa. Y por último, el que hemos definido precisamente de ese modo, de forma natural, ha sido el b sub alfa de t. Se tenía cogiendo el t sub alfa con el n sub alfa. Esto es lo que simboliza este círculo con flechita. ¿Eso significa que no puedo ir en el sentido contrario? ¿Que no puedo ir del t sub alfa al b sub alfa? ¿Qué lo puedes hacer? ¿Y cuál obtienes? Cambio el signo. El siguiente, el n sub alfa, pero cambiado de signo porque estoy recorriendo eso en el otro sentido. Que es una propiedad muy útil que tenemos con este tipo de construcción que hacemos. Es cierta con la base canónica, pero claro, nos gustaría que también se mantuviese con estos nuevos vectores que nos estamos construyendo. Y efectivamente es así. Vale, pero hay una propiedad adicional que tenemos con estos vectores. Y es que si te fijas, había una relación geométrica o un comportamiento adicional que le hemos pedido a estos vectores para que puedan definirse, que era no tener un punto de inflexión. Precisamente esa misma condición es la que teníamos para la creación de nuestro plano osculador, porque el modo de definir el vector normal aquí ha sido coger el vector perpendicular al t sub alfa, pero que esté dentro de ese plano osculador. ¿Vale? Ahora bien, ¿cómo podemos expresar entonces ese plano osculador? ¿Nota? Habíamos definido el plano osculador como plano pi, que estaba dado por igual al alfa de t más el espacio vectorial. La última vez puse lambda y mu, ¿no? Pero el span lineal de el vector alfa prima de t y el alfa segunda de t. Esta es la definición que nosotros vimos de nuestro plano osculador. Y es una definición vectorial del plano. Ahora, normalmente, ya empieza a quedar bachillerato bastante lejos, ¿no? 13 años de bachillerato, pero cuando estudiamos planos en dato o a principio, habíamos visto que teníamos una forma de representar planos mediante ecuaciones implícitas en R3. El plano, como tiene dimensión 2 y estoy en un subconjunto o en un espacio de dimensión 3, tendrá 3 menos 2 una ecuación implícita. Y esa ecuación implícita tenía coeficientes por cada una de las variables que identificaban, que si llamamos x y z, pues tenía algo por la x, algo por la y, algo por la z. Y esos algos eran las coordenadas de nuestro vector normal. Y el vector normal era el que caracterizaba, el que identificaba de forma única al plano correspondiente. ¿Y cómo se conseguía ese vector normal? Cógete dos vectores que sean linealmente independientes y haces el producto vectorial.
Aquí hay dos vectores que son linealmente independientes, que son el alfa prima y el alfa segunda. ¿Vale? Y si en lugar de coger el alfa prima y el alfa segunda, cojo otros dos vectores que son linealmente independientes y que también están en el plano osculador, como son el vector tangente y el vector normal, ¿vale? Pues sí, esos dos vectores también están en tu span correspondiente. Lo guay es que si yo hago el producto vectorial del alfa prima y el alfa segunda, sí, me da un vector que es perpendicular a los dos. Pero si hago el producto vectorial del t sub alfa con el n sub alfa, ¿qué vector acabamos de ver que obtenemos? El El vector binormal. binormal. Anda, entonces, de este modo, si usamos los vectores t sub alfa de t y n sub alfa de t, que los dos están dentro de este span del alfa prima de t y del alfa segunda de t, podemos expresar el plano osculador como y ¿de quién sería? Ah, pues mira, podemos dar una interpretación en ecuaciones implícitas si queremos, de qué tiene que verificar. Cógete un punto cualquiera, ¿verdad? Y ese punto cualquiera, ¿qué verifica? La condición que tenemos normalmente es que dame un punto del plano. Si ponemos x y z para las componentes, Vale. ponemos un vector x con x1, x2, x3. ¿Qué prefieres? X y Z. Vale. Eso significa que yo cojo un punto x y z, ¿verdad? Este va a ser el punto arbitrario que yo no conozco. Claro, le resto mi punto alfa de t, que es el punto por el que sé que pasa. Lo que quiero es que cuando cambie x y z por el punto alfa de t, cero. Entonces obviamente este es nuestro plano. Si tengo un punto y otro punto, quiero conseguirme precisamente el vector entre ambos puntos. Entonces, si estamos en ese plano y tengo ese vector entre ambos puntos, la condición es que todos los vectores que estén dentro del plano tienen que ser perpendiculares al vector normal del plano. En este caso, ¿cuál es el vector normal del plano? El binormal. Exactamente. Entonces, lo que queremos justamente es que el producto escalar de este vector con el vector binormal b su alfa de t sea justamente cero. Y esto tiene que cumplirse para cualquier x y los puntos que cumplen que esto es cero son los puntos que van a estar en nuestro plano. Que sea para todos puntos x y z pertenecientes a R3, sino para aquellos que estamos buscando. Entonces, podemos expresarlo ahora en implícitas utilizando este vector binormal. Ojo, que también podría haber puesto el alfa prima en lugar de vector binormal con el alfa prima vectorial con el alfa segunda. Sí, no hay problema. ¿Vale? Lo guay es que gracias a esto ya tenemos entonces toda la información necesaria para definir nuestro sistema de referencia móvil en el espacio. Definición. Es cierto que nos hace falta una condición adicional, que es que el punto no sea un punto de inflexión. Sea alfa en R3, parámetro regular de, de en R3 y parámetro de nuestro intervalo ahí, tal que alfa de t no es un punto de inflexión. Entonces se define
el sistema. ¿eh? O a veces el T directamente, como pusimos una R caligráfica de T, que ¿quién sería? Cogemos el punto, que va a ser nuestro punto origen de la curva, y aquí lo que estamos poniendo ahora es la base. El libro pone la base, digo, con paréntesis. A mí no me gusta con paréntesis, pero bueno, prefiero no poner los paréntesis. Claro, el único problema es que hacer los dibujitos ya empieza a ser un poquito más complicado. ¿Cómo lo podemos intentar interpretar geométricamente? Es complicado, ¿eh? Cuesta hacer estos dibujitos así. Claro, voy a tener aquí cada uno de estos ejes. X, Z. Y aquí tengo el origen. Tengo que poner una curva de algún modo que se pueda apreciar que esta curva se dé. El modo más sencillo que yo tengo es aquí, para que parezca como que esta parte está por detrás. Esta sería nuestra curva C. Y si ahora cojo un punto alfa de t, claro, tienes que tener por un lado el vector tangente de su alfa. En el plano tienes que dibujar de algún modo algo que sea perpendicular aquí, en perspectiva. Este vector, me lo voy a inventar, ¿eh? Este es el n sub alfa. Y luego tienes que buscar algo que sea perpendicular a dos cosas, algo tal que así sea el b sub alfa. Más o menos. En perspectiva ya me cuesta un poquito más dibujar estas cosas, pero esta es la idea que tenemos ahora. Que tengamos también esos tres vectores, sean perpendiculares entre sí, todo de longitud 1, que se van moviendo y desplazando conforme nos movemos sobre nuestra curva. Lo guay es que podemos expresar también o tener otras relaciones sobre nuestros vectores del triedo de Frenet. Es realmente hay algunas cosas que ya hemos visto al poner ante ese triedo directo, ¿no? Pero bueno, también lo podemos explicar de forma más clara. A poner, darle esta categoría. Es la siguiente. En las condiciones anteriores, indica, por un lado, el vector tangente, que es su alfa de t, ya hemos visto cómo calcularlo, ¿verdad? ¿Cómo se calcula este vector tangente? Por definición es precisamente el alfa prima de t partido por la norma del alfa prima de t. Y uno dice, tampoco estamos añadiendo nada nuevo. ¿Qué ocurre con el vector normal? Vamos a poner ante la tercera, porque la tercera lo que nos dice es que el, el vector normal n su alfa de t, en realidad, ¿cómo se consigue? Con lo que hemos hecho con nuestro triedro, ¿verdad? Es el producto vectorial del b su alfa con el t su alfa. B su alfa de t, producto vectorial con el t su alfa de t. Así podríamos haber añadido también cualquiera de esas tres relaciones. Lo guay también es que el vector binormal b su alfa de t tiene una expresión donde únicamente aparecen elementos del plano oscuro. Porque si te fijas, como espacio o como vector, era un vector que tenía que ser perpendicular a qué vector o a qué conjunto, al conjunto formado por el alfa prima y el alfa segunda. Mm. ¿Vale?
para definirlo como tal, nos ha gustado partir, en lugar del alfa prima y el alfa segunda, partir de vectores que eran perpendiculares entre sí, como el t su alfa y el n su alfa. Pero a la hora de conseguir el vector perpendicular, si están en el mismo plano, mismo es coger vectores que sean perpendiculares entre sí o que no lo sean. Mientras no sea linealmente dependiente, no hay ningún problema. Lo cual significa que sí, gusta coger el t su alfa y el n su alfa. Pero también podríamos haber dicho directamente, no, coge el alfa prima de t, coge el alfa segunda de t y haces el producto vectorial entre ambos vectores. Claro, ¿cuál es el único problema? Estos dos vectores no tengo garantía en vectores unitarios, ¿verdad? Entonces a lo mejor pierdo la normalidad de este vector P su alfa. Oye, esto se arregla súper fácil. ¿El vector alfa prima producto vectorial con alfa segunda no es un vector unitario? Pues divide entre la norma. Es decir, añadimos aquí un factor de corrección que sería dividir la norma del alfa prima de t con el alfa segunda. Y uno dirá, ¿y esto para qué? Hombre, porque hacerlo de este modo, analíticamente es mucho más sencillo que construirnos primero el vector normal. Es cierto que nuestro proceso lógico ha sido tratar de extrapolar lo que hayamos hecho en el caso de las curvas planas al caso del espacio. Y habías comenzado con nuestro vector tangente, luego el normal y ahora añadimos uno extra, que es el binormal. Sin embargo, para sacar el vector normal tienes que buscar el vector que cuando se le añades al tangente tiene la misma orientación que la base de la alfa prima alfa segunda y tú dices, "Ofu, muchas condiciones hay ahí". Sin embargo, si lo que hacemos es, mira, vamos a coger el vector binormal como el que es perpendicular al alfa prima y al alfa segunda. Y ahora con esa construcción de que yo sé que me estoy haciendo un triedro, que es un conjunto, un sistema directo, me saco el normal de forma más sencilla, de forma analítica. Ah, pues mira, analíticamente es mucho más fácil hacer las cuentas de este modo. Es la única ventaja que tiene plantear el cambiar qué vector calculamos primero. Uno dice, no, no, yo lo quiero hacer con una definición. Pues para adelante. Nosotros lo vamos a hacer en 3 minutos y otra persona va a estar a lo mejor 15 minutitos echando las cuentas y comprobando que ese vector normal que cogí efectivamente cumple todas las condiciones. Y cuando haga todo y diga, hostia, mierda, me ha salido orientado negativamente, empieza de nuevo. No pasa nada. ¿Vale? Lo guay es que también podemos establecer una relación entre este triedro de Frenet cuando tenemos distintas parametrizaciones de la misma curva. ¿Sí? Es la más habitual, que dentro de una misma curva, por lo mejor uno diga, oye, tengo una parametrización y ahora me gustaría cambiarla. Normalmente, ¿a qué tipo de parametrización? Puestos a elegir, me gustaría tener parametrizaciones naturales. ¿Vale? A lo mejor no tengo parametrizaciones naturales, pero bueno, puedo intercambiar de parametrización. La pregunta es, ¿cómo cambio? Bueno, pues sean un alfa que va de I R3 y un beta que va de otro intervalo J en R3, parametrizaciones regulares, curva de obtenida en R3. Entonces, definimos un valor epsilon. Epsilon a lo mejor puede ser un epsilon de alfa beta, porque va a depender de ambas. ¿Y cómo se va a definir? O bien como 1 o como -1. Va a depender únicamente de que alfa y beta tengan la misma orientación o no. Va a ser 1 si alfa y beta tienen la misma beta. Va a valer 1 si alfa y beta tienen la misma orientación. O -1 si alfa y beta
tienen orientación contraria u opuesta. Entonces, dados un t perteneciente al i, parámetro le habíamos puesto cuando cogíamos un punto del j, ¿qué letra cogimos? T tilde, ¿no? T tilde del j con lo que estamos trabajando es en el mismo punto, es decir, el alfa de t o el punto beta de t tilde. Entonces, queremos que para definir el trío de Frenet, ¿qué necesito con este punto de la curva? Que sea un punto de inflexión, ¿verdad? Con alfa de t igual a beta de t. Ya. Punto de inflexión. Vector normal y el binormal. Se tiene que, por un lado, alfa es una parametrización regular. No es un punto de inflexión el punto alfa de t. Puedo construir el triedro de Frenet y tiene una base asociada. ¿Cuál es esa base asociada? La base formada por el vector t su alfa de t, el vector n su alfa de t y el vector p su alfa de t. Claro, pero el problema es que la parametrización beta es una parametrización de la misma curva. Y beta también es una parametrización regular. Y beta tilde también cumple que no es un punto de inflexión, porque es que antes. Entonces también puedo definir el triedro de Frenet en ese punto beta de t tilde. Y tendrá su base asociada, que ¿cuál es su base asociada? Su base. T beta T tilde. Exactamente, la base asociada como tal sería coges tu t beta del t tilde, coges tu n beta del t tilde y coges tu b beta del t tilde. Claro, dice, tengo dos cosas muy parecidas, tengo el mismo punto. Las bases que ocurren son parametrizaciones diferentes, pero tanto para el alfa como para el beta, esas bases son seguro ortonormales. Por lo tanto, todos los vectores son perpendiculares entre sí y todos los vectores tienen norma 1, ¿verdad? Y estoy en el mismo punto. ¿Son las dos bases la misma base o no? Depende de la relación que haya entre las parametrizaciones alfa y beta. Dependerá del épsilon. Si alfa y beta tienen exactamente la misma parametrización, las dos fases son la misma. Orientación, quieres decir. Exactamente. Has dicho si tienen la misma parametrización, pero ¿qué es decir Perdón, la orientación? misma orientación. Si tenemos la misma orientación en ambas parametrizaciones, ambas bases que nos hemos construido son exactamente la misma. Lo que puede ocurrir es que hay alguna diferencia y la diferencia va a depender de la orientación que tenga. Claro, el vector tangente, justamente si está orientado de forma distinta, me está indicando en qué sentido estamos corriendo la curva, ¿verdad? Por lo tanto, tiene sentido que si la estamos recorriendo en sentido opuesto, cuando calculo un vector tangente con alfa y el vector tangente con beta, que sean el mismo vector unitario, mismo recta tangente, pero están en sentidos opuestos. Por lo tanto, que aquí diga, ponemos el epsilon únicamente por juntar ambos casos. Si tiene la misma orientación, es el mismo vector, pero puede ser menos ese vector. El vector normal no tiene ese problema. El vector normal sigue siendo, da igual con la elección que hago, el mismo en ambos casos. Pero como hay un cambio de signo, o puede haber un cambio de signo con el vector tangente, y el vector binormal se obtiene como el producto vectorial de estos dos, mantiene o hereda ese posible cambio de signo. Es decir, que el vector binormal también va a ser el mismo cuando la orientación de las parametrizaciones sea la misma y va a ser contrario cuando la orientación de las parametrizaciones sea opuesta.
El único que no se ve afectado por ese cambio de orientación es el vector normal. ¿De acuerdo? ¿Bien hasta ahí? Sí. Última parte que nos queda de aquí. Realmente es completar las definiciones que hemos hecho porque geométricamente, ¿qué elementos hemos construido hasta ahora asociados a una recta? Mierda. Asociados a la curva. La recta La tangente, el recta plano osculador. tangente y El plano osculador. solo hemos construido dos elementos, ¿verdad? Ujú. Pero la recta tangente está asociada a qué vector importante. Vector tangente. Y el plano osculador en realidad está asociado a qué vector importante. Al binormal. Exactamente, pero tú dices, ¿cuántos vectores teníamos en nuestra base de Frenet? Tres. Tangente, normal y binormal. Pues si hemos construido una recta asociada al vector tangente, ¿por qué no podemos construir una recta asociada al vector normal o una recta asociada al vector binormal? Perfectamente. Ah, y si hemos construido un plano asociado al vector binormal, ¿por qué no lo podemos hacer asociado a los otros dos? Bien, pues vamos a completar y vamos a ponerle nombre a estos 6 elementos geométricos. Es decir, por último, por último, si tenemos R calígrafo T, T, base de su alfa de T, el N alfa de T y el B alfa de T, que es un tema de referencia móvil, podemos definir por un lado lo que sería la recta tangente. ¿Cuál va a ser esa recta tangente? ¿Qué notación quieres ponerle? R de recta, me refiero a que a lo mejor podemos poner Sí. R y subíndice T mayúscula Ujú. y estaría dada por, si la ponemos en vectorial, ¿qué sería? Esta recta R sub T de T sería igual al alfa de T más el span generado por el vector T sub alfa de T, ¿verdad? Ujú. Vamos a tener por otro lado la recta normal. Vamos a poner que nuestra recta normal va a ser Rn, donde la ecuación vectorial es Rn de t igual el alfa de t más pan generado por el vector normal n sub alfa de t. Y tenemos recta y normal y a r sub, esto me lo estoy dando por poner alguna letra, el r sub de t, que estaría dado por el alfa de t más pan de nuestro vector t sub alfa. Tenemos otros tres planos asociados, es decir, tendríamos plano y plano. ¿Cuál es el plano que ya conocemos? El El que osculador. conocemos es el plano osculador. ¿Y por qué condición estaba dado este plano? La condición había sido con un producto escalar, ¿verdad? Que cuando yo cogía el producto escalar y punto x y z menos el punto alfa de t por el que tenía que pasar, ¿con qué vector tenía que ser perpendicular?
Con el binormal. Exactamente, con el alfa de t. Esta no había sido la definición que hayamos dado nosotros, sino una caracterización posterior que hayamos dado. No hay problema. Pero tenemos otro plano también. Otros dos planos que aparecen aquí. Por un lado, lo que sería el plano normal. Ese plano normal, la condición va a ser que nuestro punto escalar con el x y z menos el alfa de t con ¿qué vector aparece aquí? Pues imagino que el normal. Uno puede pensarlo. Sin embargo, es el Vaya. vector tangente. ¿Por qué motivo? Fíjate, a lo mejor otra forma de verlo. El vector tangente es el vector normal del plano, ¿verdad? Ujú. Lo cual significa que todos los vectores a los que el vector tangente es perpendicular, ¿qué vectores son? El normal y el binormal, ¿verdad? Entonces lo llamamos plano normal porque el conjunto de direcciones del espacio vectorial de este plano está formado por los vectores normales y binormales, por todas las cosas que llevan la palabra normal. Ese es el Los motivo que por el son cual. normales al T. Vamos. Sí. Exactamente. Y por último, tenemos el tercer plano que se llama plano rectificante, que está dado por la condición x y z menos el alfa de t con el vector, ahora sí, normal igual a 0. ¿Vale? Pues estos 6 elementos geométricos son los que tenemos ahora asociados a cualquier curva en el espacio gracias a este triedro de Frenet. Y lo único que estamos haciendo es que, aparte de hablar de recta tangente y recta normal, que era lo único que hacíamos nosotros en el plano, porque tenía sentido hablar de planos de ningún tipo, porque plano era todo el espacio, no había otra cosa. Ahora, como aumentamos la dimensión, tengo una subdivisión intermedia que sería, ¿vale? Hasta llegar a dimensión 3. Tengo la dimensión 1, que son las rectas. Tengo una dimensión adicional que es la dimensión 2, que son estos planos. Lo único que estamos haciendo es dividir, crearme un nuevo sistema de referencia donde cada uno de esos ejes va a ser cada una de estas rectas. La recta, en lugar de llamarlo eje X, eje Y y eje Z, tengo el eje tangente, el eje normal y el eje binormal. Y cada uno de esos planos que está generando, no llamo plano XY, ni plano YZ, ni plano XZ, lo llamo plano oscurador, lo llamo plano normal o plano rectificante. Ya está.